Yo voy a centrarme en primer lugar en la inversión privada. Sí, es importante tener claro lo siguiente: en el campo rural en Colombia hay distintas lógicas productivas. Está la lógica de la gran propiedad intensiva en tierra, está la lógica de la inversión capitalista y está la lógica campesina. Voy a referirme fundamentalmente a lo que creo que es el centro de este foro, que es la lógica del empresariado rural en Colombia. No vamos a hablar aquí de economía campesina, de una lógica económica diferente, y la lógica de la gran propiedad extensiva tampoco, sino estamos hablando de la inversión privada capitalista, del empresariado, de esas tres lógicas que hay en el campo en Colombia. Entonces, lo primero que quiero dejar claro es eso. Lo segundo que quiero dejar claro es lo siguiente: el sector rural, el sector agropecuario, la producción agropecuaria, tiene un factor de producción que le es distintivo, diferente a las demás actividades económicas. Ese factor se llama la tierra. Y en ese sentido, la rentabilidad en el campo, de lo que tanto hemos hablado hoy, y esto lo enseña pues los clásicos de economía, la rentabilidad empresarial, la rentabilidad capitalista en el campo tiene dos componentes. En primer lugar, tiene una renta que deviene del retorno a la inversión, y en segundo lugar tiene una renta diferencial, en tanto tiene que ser superior a los que llaman zonas productivas o agrícolas marginales. O sea que cuando estamos hablando de rentabilidad del capital en el campo, no estamos hablando de cualquier cosa. Voy a dar los datos de la rentabilidad, porque aquí hemos oído datos de todo, pero no hemos oído los datos de lo más importante, que es la rentabilidad de la agricultura en Colombia. Tengo los datos de supersociedades que Portafolio toman el año 2017. Hoy salió el informe 2018, infortunadamente por razones de tiempo no, pero les voy a dar los siguientes datos. El sector agropecuario, en cuanto a rentabilidad de los activos en el año 2017, tuvo una rentabilidad del 0,3%. Este es un dato de 1082 agroindustrias que toma Portafolio, y una rentabilidad sobre el patrimonio de apenas 0,56%. Miremos dos o tres sectores para que nos ayuden a aclarar el punto. Industria tuvo 0,69 y 1,45 respectivamente, bebidas y alimentos 5,5% y 10,8%, y comercio 1,06 y 3,02. Este dato es importante comparado con los otros sectores, porque el capital, pues por supuesto, busca opciones de rentabilidad, y estamos hablando de que este es el sector con menor rentabilidad. Pero agreguemos la rentabilidad a toda la agricultura en su conjunto de la agricultura norteamericana. Los datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, de USDA, dicen lo siguiente: la rentabilidad en el año 2017 en los Estados Unidos sobre los activos fue de 2,24%, y la rentabilidad sobre el patrimonio en los Estados Unidos de la agricultura en general 2,6%. Es decir, que la agricultura colombiana está supremamente baja en términos de rentabilidad, y ese es un aspecto principalísimo. Permítame agregar una cosa: en el año 2008, cuando uno va hacia atrás en esta lista de supersociedades, aunque no se encuestaron 1082 empresas, sino cerca de 400 agroindustrias, la rentabilidad en el 2008 de la agricultura, de la agroindustria colombiana, era del 5,5% sobre activos y del 11,2% sobre patrimonio. Quiere decir que en 10 años la agroindustria colombiana cayó de 5,5 a 0,3 y de 11,2 a 0,56. O sea, venimos a una rentabilidad sobre los activos y el patrimonio en declive. ¿Qué tiene que ver esto con el tema de la tierra? Porque pues yo puedo hablar del costo país, digamos, en términos de energía, y vamos a tener que eso es común a todos los factores. Y si hablo de términos del costo del capital, pues también va a ser común a todos los factores. Y si hablo del costo de trabajo, pues también es más o menos común a todos los factores, con las propiedades que aquí ya se han señalado del trabajo rural. Pero ¿qué pasa con el factor tierra, que es el factor distintivo? Veámoslo. Voy a hablar de la tierra en términos del valor como patrimonio y de la arriendo de tierras. En los Estados Unidos, en promedio, el valor de la tierra en promedio es de $3,790 por acre. Eso, ustedes saben que el acre es el 40% de una hectárea, y con la tasa de cambio de dólar de 3.200 me da que por hectárea vale 30 millones de pesos en promedio. En Colombia tenemos los siguientes datos: en altillanura
entre 10 y 20 millones por hectárea. En el piedemonte productivo de los llanos, entre 30 y 50 millones por hectárea, y en el Valle del Cauca, entre 80 y 100 millones por hectárea. Es decir, tenemos una agricultura de muy baja rentabilidad con unos costos de valor patrimonial de la tierra sobre el patrimonio que no tienen más dificultad todavía para generar rentabilidad, porque tiene que generar rentabilidad sobre patrimonios iguales. Pero ¿qué pasa? En el caso de las tierras arrendadas, yo no sé qué tanto en la costa se utilice la producción en tierras arrendadas, no conozco con detalle, pero sí sé que, por ejemplo, en Colombia el 70% del arroz se produce en tierras arrendadas. ¿Cómo es lo del arriendo? En los Estados Unidos, en promedio, tiene $138 por acre cosecha, que llevado a pesos vale, y hectáreas valen 1.104.000 pesos por hectárea. En California, doy el dato de California, que es la despensa mundial, la octava economía del mundo, $340 por acre y 2,7 millones por hectárea. En Colombia, estoy dando datos llano, arroz, 300.000 hectáreas por cosecha. Entonces, ¿qué tenemos? Unas tierras de altísimo costo con un valor de renta muy bajo. Entonces, la pregunta aquí que uno tiene que hacerse es la siguiente, y aquí entramos a un debate de fondo. ¿Cómo es posible que la agricultura norteamericana, con unos costos de tierra y unos costos de este tipo, tenga una rentabilidad mayor que la agricultura colombiana? La respuesta es muy sencilla. Son los subsidios directos pagados a los agricultores. Y aquí entramos a un debate de fondo en este país. Usted lo sabe, doctora Zuleta, José Leibovitz lo sabe, ya vamos discutiendo hace décadas si el problema es bienes públicos o el problema es subsidios directos. Mi opinión de entrada, se los digo, es que no es ese trade-off, ese dilema es incorrecto. A mi modo de ver, tienen que ser bienes públicos y subsidios directos. Veamos, hagamos un repaso. En los países de la OCDE, más o menos el 15% del ingreso de los productores viene de subsidios directos. Estados Unidos entrega 26.000 millones de dólares al año en subsidio. La Unión Europea, óiganlo bien, 259 euros por hectárea en promedio, y son 178 millones de hectáreas, luego entrega 46.102 millones de euros al año en subsidio, y son el 45% del ingreso del productor en países como Japón, como Suiza y como Islandia. Ahora, aquí viene un debate que es muy importante. Yo diría que es el fondo del debate. Aquí hablamos del uso de la tierra y bueno, vamos a hacer un esfuerzo por organizar la tierra bien usada, y yo lo he oído aquí pues de casi todos los voceros oficiales. El problema del uso del suelo no es un problema del capricho de los productores. El problema del uso del suelo tiene que ser, es un problema derivado de la política agrícola sectorial. Entonces, aquellos que han hablado, yo tengo una visión distinta de los subsidios. A los que han hablado de subsidios hablan de que es que el subsidio genera la falta de productividad, la pereza, bueno, una cantidad de cosas que le montan ahí, casi como que lo peor que se le ha ocurrido a la humanidad. No, los subsidios directos es la forma de disminuir, oigan este concepto, el costo de oportunidad de la tierra. ¿Qué es el costo de oportunidad de la tierra? Es el costo que yo pago para que mi tierra, y sobre todo en países tropicales como Colombia, donde además no tenemos limitaciones ecosistémicas por fuera del trópico, sino que podemos producir de todo. Entonces, el costo de oportunidad de la tierra se vuelve determinante para usted decir qué es lo que produce. Entonces, cuando nosotros sabemos que de 26.000 millones de dólares directos, el 90% de esos, o un poquito menos, el 80% de esos pagos se van a lo que llaman los gringos de A.B. Crops. 2 de cada 3 acres en los Estados Unidos está en las 8 grandes cosechas: arroz y algodón, trigo y maíz, sorgo y soya, cebada y avena. Entonces, cuando los subsidios directos se van allá, ¿qué es lo que pasa con el productor? Que le disminuye el costo de oportunidad de la tierra y lo induce a producir allí. ¿Esa es la política sectorial que hay en Colombia? No. Hoy la tierra la dedicamos a lo que pueda cualquiera y muchas personas como una herramienta de ahorro valorizado, porque no hay una política sectorial. Aquí no hay quien le diga, mire, yo le rebajo el costo de oportunidad de la tierra si usted la dedica a esto. Yo hago una defensa a fondo de los subsidios, entre otras cosas. Primero, por lo que estoy señalando, porque es la forma de bajarle el costo de oportunidad a la tierra cuando usted quiere inducir un cultivo o una actividad específica. Y lo segundo, porque es imposible competir sino contra esas tesorerías extranjeras. El tercer punto que voy a tocar, y con esto voy terminando, es el tema de la competitividad. Con base en lo que he dicho anteriormente,
La competitividad, si la entendemos en el concepto básico de Chucho Bejarano en su libro Economía de la Agricultura, ahí lo tengo por si hay que consultarlo, ¿sí? La competitividad es la forma de insertarse en los comercios internacionales. Es posible, bajo lo que yo acabo de decir, que nos podamos insertar en los comercios internacionales. Yo no quiero aquí molestar, y yo sé que todo el mundo actúa de buena intención y de buena fe, pero nosotros lo que le vamos a decir a la costa atlántica es que se ponga a hacer cultivos agroindustriales de ñame para insertarnos en la… ¿A quién le vamos a meter un ñame? Tenemos los siguientes problemas, no solamente contra quienes competimos. Tenemos un oligopolio mundial, que en el mundo agrícola es conocido como de ABCD, que es Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill y Dreyfus, que comercian el 75%, del 75 al 90% del grano mundial. O sea, estamos atrapados en un oligopolio mundial. ¿Sí? Eso es lo primero que quiero señalar. Si estamos hablando de competitividad y de comercio para pelear afuera duro, aún con estas cosas de los subsidios. Yo descreo un poco, se lo digo con toda sinceridad, doctor Puyana y doctora Paula, que con la agricultura por contrato, y tengo el libro de la FAO sobre agricultura por contrato, nosotros podamos llegar a situaciones satisfactorias en medio de ese oligopolio mundial de comercio. Yo tengo mis dudas de que vamos a hacer. En Colombia hay una experiencia negativísima en agricultura por contrato, no sé si ustedes tienen nota de eso, que es la agricultura por contrato en el sector del tabaco entre los campesinos tabacaleros de Santander y la Philip Morris y la British American Tobacco, que son prácticamente contratos de vasallaje feudal. Yo ya he mirado esos contratos y en esos contratos les puedo asegurar que después de que usted firma el contrato ya entregó el 70% de la cosecha sin recibir un peso. Y puedo traer el contrato y lo analizamos. Entonces eso hay que mirarlo con mucho cuidado porque la experiencia es negativa. Termino con estas 2 o 3 cosas. Colombia está importando 13,5 millones de toneladas de productos del ámbito agropecuario. 9% de esas toneladas son para el consumo primario, en forma primaria, para el consumidor final. El 31% de las importaciones vienen para el consumidor final en forma procesada. Estoy dando datos de OCDE. El 33% de esas importaciones vienen para la industria como materia prima en forma primaria. Y el 27% vienen para consumo industrial procesado. Colombia tiene fortalezas y yo en eso coincido con los expositores oficiales aquí, pero el país no tiene una política sectorial que pueda inducir a modificar esta situación de rentabilidad, de costo de la tierra, de competitividad en condiciones muy difíciles. Porque el Tratado de Libre Comercio lo que hemos traído es importaciones y exportaciones muy pocas. Hablaban de 9 productos, pero volvemos a los mismos: banano, flores, café, palma de aceite. Esto de definir una política sectorial, y con esto voy terminando, Oscar, tiene… permítame 3 cosas sobre los bienes públicos que están en el Plan Nacional de Desarrollo. El primero, el tema de la adecuación de tierras, que es a lo que más le dedican. Son más o menos de 18 a 20 artículos. Uno pues ya no sabe ni lo que aprobaron. Yo ya más o menos, sí, porque en ese mare magnum de 300 y pico de artículos, eso es como que entre el diablo y escoja. Pero bueno, yo logré detectar cerca de 20 artículos agrícolas, más o menos. La mayoría al tema de adecuación de tierras, donde, con excepción de los campesinos, nos van a cobrar tarifa plena y de uso de agua y de tasa compensatoria a todos. O sea, es un bien público que no es gratis. En el caso de las vías 4G, viene la valorización, el cobro de valorización por carreteras 4G, o sea, bienes públicos cobrados. Entonces, sin subsidios y con bienes públicos cobrados. Y el mayor bien público que uno podría pensar que es ciencia y tecnología, les doy el siguiente dato. En la OCDE dice, Alemania, 4% del valor agregado agrícola se dedica a ciencia y tecnología. En Colombia, menos del 1% se dedica a ciencia y tecnología. Y entonces termino con lo siguiente, Oscar, para esto. Esta política, que a mi modo de ver es absolutamente insatisfactoria e insuficiente en el plan de desarrollo, requiere tomarse de fondo, sobre todo por un punto que voy a señalar. Hoy en el mundo, las guerras comerciales entre China y los Estados Unidos no son un capricho. Aunque algunos digan que se trata de un señor que está loco en White House y que hay otro que no. Estamos hablando de un mundo que está batiéndose en una guerra comercial de superproducción. En eso es que estamos. Si ustedes miran, yo revisé ayer antes de venir a este foro todos los ending stocks, los stocks finales
de todos los productos agrícolas en el mundo vienen creciendo de una manera extraordinaria, con excepción de maíz, que cayó un poquito para el año 2019-2020, pero en el mundo ya, pues sacando los famélicos, que son 1.000 millones de personas, aquí no hay a quien meterle ya más una libra de maíz ni un kilo de arroz. Sí, el mundo, aquí tengo los datos, pero no voy a alargarme. Todos los inventarios finales hoy en el mundo están por lo menos entre el 17 y el 25% del consumo mundial. Y ni hablemos del café. El café está en el 35% inventarios en manos de los compradores del consumo mundial. Entonces, si en Colombia queremos atender esta crisis de superproducción en las condiciones en que yo he descrito, creo que esto no resuelve el problema, entre otras cosas, porque buena parte del esfuerzo del Plan Nacional de Desarrollo se centra en incentivar son los usos no agropecuarios de la tierra rural. Así lo señalan, que porque buena parte del empleo rural ya está en usos no agropecuarios, entonces estamos fomentando usos no agropecuarios en el suelo rural. Y esa última frase que estoy diciendo ratifica el fundamento de esta pequeña ponencia, y es que la política, en últimas, es la que define el uso de la tierra. Tanto así que la OCDE, cuando hace el análisis agrícola de los países de la OCDE, dice: Colombia, un país con conflictos en el uso del suelo. ¿Con conflictos por qué? Porque la política sectorial que en Colombia ha habido no resuelve el problema del uso adecuado de la tierra agrícola en Colombia. Muy bien. Muchas gracias, Aurelio, por esa ilustración. Bueno, con unos temas que ha tocado que, por supuesto, ojalá tengamos tiempo de desarrollar. ¿Qué es rentabilidad? Rentabilidad, en últimas, es la relación entre los ingresos y los costos. Esa es la rentabilidad. Y ya vimos que en Colombia es pésima. ¿Qué ha pasado en Colombia? Que los ingresos han disminuido y los costos han aumentado. Esa es la realidad. ¿Por qué han disminuido los ingresos? Porque tenemos una competencia extranjera que viene subsidiada con dumping a precios por debajo del costo de producción y disminuye los precios medios de la economía agrícola, por decirlo de alguna manera. Es que, ahora, entonces, ¿de qué depende la productividad? La productividad depende, y esta es una visión diferente a la que tienen algunos economistas clásicos, oficiales o incluso institucionalistas, y es que la productividad depende de la demanda. Todo el mundo dice: uy, pero ¿cómo así que la productividad depende de la demanda? Claro, la productividad depende de la demanda, porque si un inversionista, empresario del campo o de la ciudad, no tiene un mercado suficiente que le retorne ahorro, que le retorne acumulación, ¿con qué recursos va a invertir los instrumentos de ciencia y tecnología que incluso le puede estar produciendo un sistema nacional de ciencia y tecnología? Entonces, aquí resulta determinante recuperar el mercado interno. Resulta determinante recuperar el mercado interno en Colombia para que haya ahorro, acumulación y por lo tanto inversión en ciencia y tecnología y aplicación productiva que termine generando un ciclo virtuoso de demanda, inversión, etcétera, oferta disponible, etcétera, etcétera. Pero si nosotros no podemos desarrollar la productividad en la economía nacional, si cada día entregamos más mercado interno, porque ¿de dónde vamos a salir? Ah, no, la solución es los mercados externos. Entonces voy a echar un chiste pesado. Si eso es lo que me contestan, va terminando le dando la razón a Petro con los aguacates, ¿sí? Muy bien. No, la solución es recuperar, Oscar, el mercado interno. El esfuerzo tiene que ser ahí, para que tengamos demanda, para que tengamos consumo, para que tengamos… No estamos hablando, y no quiero demeritar a nadie, con esto termino, Oscar, no que estoy hablando de Bolivia, que es 5 veces menor que Colombia, ni de una isla barbuda que se la llevó un tsunami o un ciclón. No, estoy hablando de un país con 50 millones de consumidores, pues si le hacemos caso a Perfetti y no a Oviedo, ¿sí? Somos 50 millones de consumidores, es un país que tiene un mercado interno enorme, con recursos hídricos tan grandes. Por ejemplo, nosotros tenemos un lío con tierra arable. Más o menos en Colombia, por cada habitante hay 0,1 hectáreas de tierra arable, pero con respecto al agua, tenemos 45 metros cúbicos de agua de recurso hídrico por habitante. Somos el segundo en el mundo después de Canadá. Entonces, Colombia tiene enormes potencialidades. Entonces, recuperemos el mercado interno, ganemos demanda y consumo para nuestros productores del campo y la ciudad. Con esa acumulación, con ese ahorro, recogemos los elementos de ciencia y tecnología que nos entrega un sistema de ciencia y tecnología, y el país puede crecer en un círculo virtuoso. Pero mientras tengamos un mercado interno que cada vez lo cedemos más, yo di los datos de las importaciones, me parece muy difícil que podamos recuperar esto. Hay que recuperar ingreso para tener productividad, y hay que disminuir costo país, como dice el doctor Puyana, para que podamos resolver el tema de la ecuación ingreso-costo, que no es otra cosa sino rentabilidad. Muy bien, muchas gracias.